Bienvenido a Introducción a los campos vectoriales. Los objetivos de este video son definir un campo vectorial, y luego también graficar un campo vectorial a mano y con tecnología. Un vector es una cantidad con magnitud y dirección. Aquí vemos dos vectores negros que representan la velocidad, y la dirección del automóvil amarillo y azul. Entonces la flecha apunta en la dirección del movimiento. Y luego, debido a que el automóvil amarillo tiene un vector más largo, su magnitud sería mayor, lo que significa que el automóvil amarillo va más rápido. Por ejemplo, este auto puede recorrer 75 millas por hora y el auto azul solo puede recorrer 35 millas por hora. Nuevamente, la flecha apunta en la dirección del movimiento, y la longitud o la magnitud del vector representa qué tan rápido va el automóvil. Por lo tanto, las funciones que asignan un vector a un punto en un plano o un punto en el espacio se denominan campos vectoriales. Y son útiles para representar los diversos tipos de campos de fuerza y campos de velocidad. Así que echemos un vistazo a una definición formal de un campo vectorial. Un campo vectorial sobre una región R en un plano o en dos dimensiones se da como vemos aquí, donde f de x, y se da como el vector donde el componente x es una función de x e. Y el componente y del vector se da como una función de x, y f y g son continuas sobre la región R y para tres dimensiones. El campo vectorial tendrá tres componentes dados por f, g y h como funciones de x, y z. Nuevamente, f, g y h son continuas sobre la región tridimensional o el espacio V. Entonces, una cosa a notar es que el gradiente del que ya hemos hablado es un ejemplo de un campo vectorial. Antes de graficar nuestros propios campos vectoriales, echemos un vistazo a algunos campos vectoriales bidimensionales creados en matemática. Aquí vemos el campo de fuerza dado por f de x, y es igual al campo vectorial x, y negativo. Una vez más, observe que cada vector tiene una flecha que le da dirección, así como una longitud que sería dada por la magnitud que representa la cantidad de fuerza en un punto dado. Lo que vemos aquí en rojo es que si tuviéramos un punto en este campo, basado en la fuerza dada por el campo, el camino rojo muestra una dirección que tomaría ese punto. Entonces, si movemos este punto a otro lugar, puedes ver que la fuerza estaría en un camino diferente. Y aquí hay otro campo vectorial bidimensional. Nuevamente, si movemos la posición del punto, su trayectoria cambiará en función de la fuerza del campo. Vamos a echar un vistazo a uno más. Aquí hay una interesante. Entonces, nuevamente, si movemos este punto a otra ubicación en el campo, su camino cambiará en función de las fuerzas en ese lugar. Aquí hay uno más que quería mostrar. Aquí está la ecuación del campo vectorial, y aquí está la gráfica del campo vectorial, y puede ver aquí que crea varios movimientos circulares. Algunos de ellos son en sentido horario y otros de ellos son en sentido antihorario. Ahora echemos un vistazo a algunos campos vectoriales en tres dimensiones. Aquí hay un gráfico del campo vectorial f de x, y z es igual a x, y z. Y nuevamente, cada vector en el campo nos da una dirección, y una magnitud en la que la longitud del vector representa la cantidad de fuerza en ese punto. Entonces puede pensar en este campo vectorial como una explosión desde el centro de esta caja. Aquí está el campo vectorial tridimensional dado por f de x, y z es igual a negativo y negativo z, x. Puede ver aquí que el movimiento de este campo vectorial es más un movimiento circular donde, en el primer ejemplo, la dirección era hacia afuera. Echemos un vistazo a cómo podemos graficar un campo vectorial bidimensional a mano. Para graficar un campo vectorial a mano, necesitamos trazar varios vectores en el campo vectorial seleccionando los valores x, e, y en el plano de coordenadas y luego trazando el vector correspondiente. Y a veces es útil trazar varios vectores con la misma magnitud. Sin embargo, el software de gráficos es muy útil al trazar campos vectoriales. Echemos un vistazo a un par de ejemplos. Aquí queremos graficar f de x, y es igual a una coma negativa. Observe que este campo vectorial no se ve afectado por los valores de x e y. Cada vector en este campo vectorial tendría un componente x de 1 negativo y un componente y de 1 positivo. Entonces comenzaremos el origen y nos moveremos hacia la izquierda una unidad, y luego hacia arriba una unidad para representar nuestro primer vector. En el campo del vector ahora lo que haremos es seguir adelante, y separar estas unidades a lo largo del eje x. Y ahora seguiremos adelante y haremos lo mismo a lo largo de la línea y es igual a 2.
De nuevo, el componente X será negativo y el componente Y será positivo. Entonces se ve así. Todo el tiempo Y es igual a 2. Y sigamos adelante y hagamos lo mismo en Y es igual a 2 negativos. Ahora observe cómo omití Y es igual a 1, Y es igual a 1 negativo y podría haber bosquejado vectores allí, pero observe cómo se habrían topado con los vectores a lo largo del eje X. Entonces, al crear un campo vectorial, debe decidir hasta qué punto desea que sus vectores se separen porque hay varias formas de representar un campo vectorial preciso. Aquí está el mismo campo vectorial equiparado con Maple. Puedes ver aquí que es mucho más completo y obviamente mucho más rápido. Echemos un vistazo a otro ejemplo. Aquí tenemos f de x, y es igual a 0, x negativo. De nuevo, elegiremos puntos en el plano de coordenadas y luego esbozaremos los vectores correspondientes. Observe que cada vector solo se ve afectado por el valor de x. Entonces, lo que haremos en este campo vectorial es seleccionar un valor de x. Digamos que x es igual a 1. Entonces, a lo largo de esta línea vertical, x es igual a 1. Cada vector tendría una componente x de 0 y una componente y de 1 negativo. Entonces, si comenzamos en 4 positivos, trazaríamos el vector 0, 1 negativo que estaría aquí. Avancemos y saltemos a este punto aquí y grafiquemos el mismo vector. Saltar ahí es igual a 1 negativo. Trazar el mismo vector. Negativo 3. Trazar el mismo vector. Ahora si x es igual a 2, eso sería esta línea vertical aquí. Y cada vector a lo largo de esa línea vertical tendría una componente x de 0 y ahora una componente negativa de 2. Entonces, si comenzamos aquí a las 4, tendríamos un vector 0, negativo 2. Ahora ve y salta y es igual a 1. Trazar el mismo vector. Saltar hacia abajo es igual a 2 negativos. Trazar el mismo vector. Sigamos adelante e intentemos x es igual a 3. Probablemente puedas ver el patrón ahora. Cada vector tendrá un componente x de 0 y un componente y de 3 negativos. Entonces, si comenzamos aquí en y es igual a 4, bajaríamos a y es igual a 1 negativo. Si comenzamos aquí, bajamos a y es igual a 3 negativos. Echemos un vistazo a algunos valores negativos de x ahora. Cuando x es igual a 1 negativo a lo largo de esta línea vertical aquí, cada vector tendría una componente x de 0, pero ahora la componente y sería positiva. Entonces es muy similar. Excepto que ahora estarán en la dirección opuesta. Entonces, si comenzamos aquí en y es igual a 3, el vector 0, 1 se vería así. En y es igual a 1, se vería así, etc. Y de nuevo, deliberadamente estoy separando estos vectores para que no se encuentren entre sí. Y cuando x es igual a 2 negativos, cada vector sería 0,2. Entonces, si comienzo aquí en y es igual a 2 a lo largo de la línea x es igual a 2 negativos, 0. 2 se vería así y saltaré hasta aquí. 0. 2 se verían así y 0. 2 se verían así. Entonces puede ver que cuando x es positivo, el campo vectorial se mueve hacia abajo, y cuando x es negativo, se mueve hacia arriba. Y a medida que x se mueve hacia la derecha, la magnitud aumenta, así como si se mueve hacia la izquierda, la magnitud aumenta. Usando algún software, el mismo campo vectorial se vería así. Y vamos a echar un vistazo a uno más. Aquí tenemos el campo vectorial f de x, y es igual a x, y para este vamos a trazar vectores que tienen la misma magnitud. Entonces, la magnitud de este vector sería la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Vamos a dejar que esto sea igual a alguna constante, c. Elija algunos valores de c que nos indiquen la magnitud de los vectores, y luego también esbozaremos la curva de nivel. ¿Cuál sería donde ocurrirían los puntos iniciales de esos vectores? Lo que quiero decir con eso es que si dejamos c igual a 1, eso significa que la magnitud de cada vector sería 1, y esos vectores ocurrirían a lo largo de la curva de nivel, donde x al cuadrado más y al cuadrado es igual a c al cuadrado o 1 al cuadrado o en este caso solo 1. Eso es un círculo con un radio de 1 centrado en el origen y todo el tiempo aquí cada vector tendría una magnitud de 1. Entonces, si empiezo aquí en el punto 0, 1. Si x es 0 y es 1, este sería nuestro vector. Si x es 1 y es 0, este sería nuestro vector. Y en 0, negativo, este sería el vector. Y en 1 negativo, 0. Este sería el vector. Nuevamente, sustituyendo las coordenadas en la fórmula de nuestro campo vectorial.
Ahora dejemos que C sea igual a 2. Si C es igual a 2, eso significa que cada vector tendría una magnitud de 2 y ocurriría a lo largo de la curva de nivel donde x al cuadrado más, y al cuadrado es igual a 2 al cuadrado o 4. Bueno, ese es un círculo con radio 2 centrado en el origen. Entonces ahora trazaremos vectores a lo largo de esta curva de nivel, y cada uno de ellos tendrá una magnitud de 2. Entonces, si elijo el punto aquí, donde un ángulo de 45 grados se cruzaría con ese círculo, sé que las dos patas del triángulo de referencia serían iguales, que es lo que queremos porque las componentes x y y son iguales entre sí. Entonces sé que saldría 2 unidades aquí, a lo largo de un ángulo de 45 grados. Y lo mismo para cada ángulo de referencia de 45 grados en cada cuadrante. El vector formaría un ángulo de referencia de 45 grados. Y cada vector tiene una longitud de 2 unidades. Y podemos elegir otro valor para C, pero vamos a seguir adelante y parar aquí, y echar un vistazo al campo vectorial generado por computadora. Y aquí está. Y puedes ver si esbozamos las curvas de nivel. Los vectores con la misma magnitud tienen sus puntos iniciales en un círculo centrado en el origen. Espero que hayas encontrado útil esta introducción. Gracias por ver.